Konbanwa. Y bueno, nos habíamos olvidado del examen que viene después de cada explicación de grupos gramaticales. Hemos estudiado ya como una forma general de cómo se conjugan los verbos japoneses. Entonces, shiken, examen, más bien yo diría que es como un repaso. Nos pregunta, ¿cuáles son los dos estilos de conjugación de los verbos japoneses? Recuerden que son los verbos de diccionario o informales y los verbos elegantes o formales. Las tres formas en que se clasifican los verbos japoneses para su conjugación son ishi grupo, ni grupo, san grupo. Es decir, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Cómo se llaman los verbos que se conjugan a partir de la desinencia ru y cuya desinencia anterior es la vocal e o la i? Verbos invariables o vocales. ¿Cuál es el verbo semirregular? Iku o también yuku. Menciona los dos verbos regulares. Recordemos que es el suru, hacer, kuru, venir. ¿Cuál es el verbo de estado auxiliar? Des, ser o estar. ¿Cómo se llaman los verbos que se conjugan a partir de la última u del infinitivo? Se les llama verbos del grupo 1, consonantes o variables. Explica cómo se forman los verbos formales o elegantes. Entonces, aquí viene la regla de conjugación a formal, que sería verbos del grupo 1, a partir de la última u del infinitivo, cambia por i y agregamos más. Grupo 2, la terminación ru cambia por más. Grupo 3, cambia suru a chimas y kuro a kimas. Semirregular iku o yuku cambia a yuki más, iki más. Y nada más, des sigue siendo des. Eso es lo que tenemos que poner en esta respuesta. Explica cómo se forman los verbos elegantes o formales en negativo. Aquí lo que tenemos que decir es conjugar a la terminación más, que es la forma elegante, y cambiarlas pues más por másen. Luego, escribe a qué grupo pertenecen las siguientes desinencias finales de verbos. Entonces, su, grupo 1. Ru, aquí recordemos que es del grupo 1 y también hay del grupo 2. Mu, grupo 1. Nu, 1. Bu, 1. ¿Cómo se dice forma o conjugación en japonés? Katachi. ¿Sí? ¿Qué significa tene tai katachi? ¿Sí? De hecho, aquí está la palabra katachi, que es la respuesta de acá. Tene tai katachi significa forma elegante. ¿Qué significa fusu tai katachi? Forma ordinaria, forma informal. Eso es lo que tendríamos que colocar en esa respuesta. Luego dice, ¿qué significa hite teki? Aquí recuerden que es el adjetivo tipo na, aquí no está el na, porque para poner na necesito tener una palabra posterior, pero como no tengo palabra posterior se le quitó el na. Pero es el hite teki, significa negación. Escribe en español la siguiente oración. Y tenemos boku no neko wa toriniku o tabemasen. Buscamos partícula wa, que aquí está, me dice que hablo de boku no neko, es decir, el gato de yo, mi gato. Boku es el pronombre de yo, hombre. Entonces, es un hombre quien dice mi gato. ¿Qué hace mi gato? Verbo, tabemasen. Acaba en más y quiere decir que está en negativo. Lo quitamos y es ru y es taberu. Es el verbo comer, pero negativo, no come. Entonces, mi gato no come. ¿Qué cosa? Me pregunta O y señala la palabra anterior, que es toriniku. Es decir, pollo. Mi gato no come pollo. Y esta es otra manera como les explico cómo deben poner sus respuestas, ¿sí? Pongan mucha atención en esas donde preguntan, como aquí que dice, explica cómo se forman los verbos formales o elegantes. Bueno, recuerden que hay tres grupos. Entonces hay que explicar los tres grupos, las reglas de cada uno de los grupos. No vayamos a decir nada más con que se conjugan la ru katachi por más katachi. No, eso sería una respuesta intermedia. Nos faltaría cuál es la regla del grupo 1, cuál es la regla del 2 y del 3. Entonces, siempre hay que procurar contestar las respuestas que tengan sentido a lo que me están pidiendo en la pregunta. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es el verbo de estado auxiliar? Bueno, verbo des. Sencillamente pongo des y ya. Aquí sí está muy
de una palabrita que me piden. Pero aquí me dicen los dos estilos de conjugación. Pues la forma diccionario o informal y la forma elegante o formal. Si nada más poner diccionario y formal. Pues así como que no estoy segura yo como maestra, si tú como estudiante de verdad sabes qué me estás diciendo, si solamente estás copiando los apuntes o si ya entendiste que la forma de diccionario es la forma informal y que la forma elegante también es llamada formal. Bueno, por ejemplo, aquí estamos así, menciona las tres formas en que se clasifican los verbos para su conjugación. Para la conjugación yo necesito saber los tres grupos, el 1, el 2 y el 3. Aquí en el 1, incluso yo puedo poner grupo 1 que se divide en 5 partes. Los acabados en sur, los acabados etcétera, etcétera, etcétera. Grupo 2, los acabados en ru. Grupo 3, el sur y el cur. ¿Sí? Mientras más completa la respuesta, ¿para qué hago eso, maestra? Y si usted no me va a revisar el examen y yo no sé, o sea, ¿para qué lo hago? Nosotros como estudiantes autodidactas tenemos que ser muy responsables en nuestro aprendizaje. Si de verdad queremos aprender, seamos lo más profundos en nuestro estudio. Esto es para que yo no los voy a revisar, pero si quieren que se los revise, igual me pueden preguntar en los comentarios: oye, maestra, yo contesté de esta manera, ¿qué le parece? ¿Me equivoqué? ¿No me equivoqué? Con toda confianza me lo preguntan y yo les contesto. Pero como les decía, estos examencitos son el resumen de la gramática. Entonces, cada vez que tengan duda de su gramática, en lugar de estar buscando en los libros, página a página, a ver dónde me quedé, dónde estaba esa parte, no me acuerdo, pueden acudir a estos exámenes que abarcan todo, ¿sí? Abarcan toda la parte de la gramática. Y en forma de pregunta, si se fijan, cuando alguien nos pregunta algo, nuestro ego quiere contestar inmediatamente. Nos sentimos obligados a contestar y a contestar bien. Pero si alguien me dice, explícame esto, y así como que me hago bolas y no sé qué decir ni por dónde empezar. Y hasta flojera da, ¿no? Entonces, por eso a veces estudiar en forma de apunte, en forma de conceptos, como que no nos entra la información, a diferencia de cuando nos las hacen en forma de cuestionario. Ese es un secreto de estudio que les paso, que es como yo he aprendido en toda la vida, desde la que estaba en la universidad, desde que estudié cualquier idioma, japonés, inglés, francés, varios idiomas que he estudiado, pero el japonés es el que más me ha impresionado, porque es un idioma que jamás se termina de aprender. Siempre tiene algo nuevo, es muy retador, y a aquellos que nos gustan los desafíos, que nos gusta lo difícil, es muy recomendable. No es difícil, es laborioso, es lo que siempre les digo. Así que a partir de este momento, si tú consideras que se te hace muy fácil, adelante. Vas a ver cómo aprendes mucho muy rápido siendo autodidacta. Con maestro también se puede aprender muy bien, ayuda mucho, pero hay quienes no tenemos tiempo o el horario para acudir, o el financiamiento también, que las escuelas de idiomas son muy caras. Aquí en México, pues aprender japonés, realmente casi no hay escuelas. Las escuelas de idiomas, las que tienen la clase de japonés, casi nunca la dan porque no consiguen maestro. Y cuando la dan, no llegan a los niveles muy altos. Y, por ejemplo, yo trabajé en una escuela de idiomas hace algunos años y no querían que enseñara la escritura. Me decían que enseñara únicamente a hablar, que no les diera escritura, que no les diera gramática, y honestamente pues eso a mí se me hizo como que no es posible. Para aprender a expresarse correctamente, porque aprender un idioma no es solamente aprenderse los vocabularios y ya estoy, no, porque si no estaremos hablando como Tarzán, y la verdad es muy vergonzoso hablar de esa manera. Hay que aprender a expresarse. ¿Y cómo aprendemos a expresarnos correctamente? Por medio de la gramática. Entonces, todos los idiomas, porque también el inglés no lo quieren enseñar con gramática. Dicen, aprendes inglés en una semana. Y pues la verdad, digo, eso es imposible. Ni naciendo en Inglaterra aprendes inglés en una semana. ¿Sí? Dicen, es que el español lo aprendiste sin haber estudiado español. Claro que no. Cuando íbamos a la escuela
y nos ponían a leer que la lectura de rapidez, que la lectura de comprensión, no era para ver cuántas palabras leíamos, era para que agilizáramos nuestra lectura de letras, de unirlas con palabras, formar las sílabas, y poco a poco nos iban enseñando a hablar. La gente que nunca estudió el español habiendo nacido en México, si se fijan, no se expresa correctamente. Entonces, hay que expresarse correctamente. Por eso la gramática es muy importante. Yo no concibo dar clases de inglés o de japonés sin explicar la gramática. Y la verdad es muy bonito estudiar la gramática, porque no solamente aprendemos el idioma, también aprendemos su cultura. Bueno, aquí le dejamos y continuamos en el siguiente bloque.